recientemente se estrenó la temporada final de Squid Game o el juego del calamar, por lo que para celebrar esto y darle algo más de vida al contenido, decidí hacer esta recopilación en la que analizamos todos los niveles de poder de las 3 temporadas. Así que sin más que decir, comencemos con la primera. Número 001. Oh-il-Nam es el jugador número 1 de los Squid Game, o sea el primer jugador en entrar a los juegos. Y se trata de un anciano con un tumor cerebral que se hace amigo de Seong Gi-hun, nuestro protagonista. Es alguien muy amable y experimentado que sabe cómo vencer la mayoría de los desafíos. Según él mismo, regresa a los juegos ya que prefiere perder la vida jugando con otras personas que aburrido en las calles y solo, ya que por su tumor terminaría así de todas maneras. Sin embargo, al ser alguien tan vulnerable físicamente, su nivel es el más bajo de todos. Seguimos con número 456. Seong Gi-hun, nuestro protagonista, es el último jugador en entrar a los juegos y su nivel es bastante bajo. No tiene determinación, es miedoso, cobarde, bastante tonto e impulsivo, pero tiene un gran corazón, es una buena persona, a diferencia de muchísimos en este top. Además de ser alguien muy pobre, que no tiene ni para comprarle la medicación a su madre, lo que para bien o para mal, lo lleva a participar de los juegos, donde se reencuentra con su antiguo amigo, Cho Sang-woo, un conocido de la infancia de Gi-hun, quien se creía que estaba en el extranjero haciendo mucho dinero en su trabajo, pero la realidad fue que por un par de malas jugadas terminó siendo perseguido por la policía y con muchas deudas, lo que lo llevó a participar en los juegos al igual que a Gi-hun. Además, a diferencia de su amigo, él es alguien muy frío, que no duda en acabar con otros para sobrevivir y asegurarse su propia victoria. Aún así, en momentos complicados demostró querer ayudar a su amigo, pero por esa mentalidad que lo convierte en un mejor sobreviviente, queda en un nivel más alto. Continuamos volviendo con Gi-hun, pero ya al final de los juegos. Luego de pasar por todo ese infierno y haber perdido a sus amigos, Gi-hun se ha convertido en alguien mucho más fuerte, inteligente y cuidadoso, lo que a mi parecer lo deja como alguien más peligroso y poderoso que su ex amigo Sang-woo. Además, en la pelea final logra derrotarlo, y aunque decide no matarlo y renunciar al premio a cambio de la vida de su amigo, sin embargo Sang-woo decide acabar con su propia vida luego de disculparse por todo lo malo que hizo. Ahora continuamos con los guardias o el personal de los juegos, los personajes más míticos y reconocibles de toda esta franquicia. Iniciemos con los que tienen el círculo en sus máscaras. Estos representan el rango más bajo de la jerarquía del personal. Son los trabajadores que realizan las tareas más básicas y sucias, como limpiar el lugar de los juegos, deshacerse de los cuerpos de los jugadores eliminados y preparar los materiales para los juegos. Y por todo esto deduzco que su nivel es muchísimo más alto que el de cualquiera de los otros jugadores. Siguiendo con los guardias, vienen los de las máscaras de triángulo. Estos son los soldados. Son los encargados de mantener el orden, ejecutar a los jugadores que violan las reglas o pierden, y además de controlar a la multitud de jugadores, básicamente actuando como la fuerza armada del juego, por lo que su nivel es claramente superior a los anteriores. Y por último, para finalizar, tenemos a los guardias con el símbolo cuadrado en sus máscaras. Ellos son los supervisores o jefes. Estos guardias tienen un rango superior dentro de la jerarquía, portando armas casi siempre y comandando un grupo de guardias de círculos y triángulos. Básicamente, dentro de los guardias, ellos son los que dan las órdenes. Literalmente, los círculos o triángulos no pueden hablar si el cuadrado no les da esa orden, por lo que su nivel es claramente superior al de los anteriores, aunque no son intocables, ya que vimos dentro del juego que cuando el rostro de un cuadrado es revelado, el frontman lo asesina sin dudar ni un segundo, lo que indica que su debilidad es literalmente esa, revelar su identidad. Seguimos con el policía. Es un detective que se infiltra en las instalaciones del juego en busca de su hermano perdido hace muchos años. Se hace pasar por guardias de diferentes rangos y asesina a un par en el proceso, por lo cual su nivel queda claramente por encima de los guardias de cualquiera de las figuras. Además de tener conocimiento en armas y ser alguien bastante inteligente en esta temporada, lo que le asegura este puesto tan alto en la escala, y es que su experiencia en la policía, con armas y todo su entrenamiento, realmente le sirvió mucho para infiltrarse en las instalaciones del juego del calamar. Por otro lado tenemos al que dio inicio a toda esta historia encontrando a Gi-hun en la estación de trenes, el reclutador, uno de los personajes más queridos y míticos de la serie. Es alguien muy inteligente, que además de tener un rango alto en las instalaciones del juego del calamar, es también fuerte físicamente y sabe combatir cuerpo a cuerpo. Aunque eso sería demostrado en la segunda temporada, viendo sus habilidades marciales. De momento sabemos que es alguien muy importante en el personal, ya que confían plenamente en su decisión al reclutar futuros jugadores, por lo que su nivel es obviamente superior al de todos los miembros del personal que mencioné anteriormente, incluyendo a los guardias. Ahora pasamos a los VIPs.
Este grupo está compuesto por algunas de las personas más ricas del mundo, en su mayoría no surcoreanas, que viajan desde sus respectivos países exclusivamente para presenciar los juegos. Han estado observando y apostando desde prácticamente sus inicios en los años 90. La mayoría de ellos son estadounidenses, aunque hay algunas excepciones. Su nivel de influencia es muy alto, por encima de casi todos los participantes del sistema. De hecho, llegué a considerar colocarlos incluso por encima del mismísimo frontman. Sin embargo, decidí no hacerlo, ya que aunque los VIPs tienen el poder de influir en las decisiones de los juegos, e incluso podrían sugerir a qué tipo de juego se jugará, la última palabra siempre la tiene el frontman. Él es quien ejecuta las órdenes finales y coordina todo lo que ocurre dentro de las instalaciones. Y justamente hablando del frontman, es momento de centrarnos en él. Es el líder absoluto de los juegos del calamar y según se sugiere en la serie, probablemente fue un antiguo ganador, lo que explicaría su profundo conocimiento del sistema y su forma de operar. Ocupa uno de los rangos más altos dentro de toda la estructura. Está a cargo de coordinar cada detalle dentro de las instalaciones, desde el comportamiento de los jugadores hasta la disciplina de los guardias. Es frío, metódico y autoritario. Es él quien da las órdenes, vigila el cumplimiento de las reglas y no duda en tomar medidas extremas cuando alguien se desvía, incluso si se trata de sus propios guardias de alto rango, como los de máscara cuadrada. En su mundo, romper las reglas tiene consecuencias inmediatas y letales. Su presencia impone respeto y su capacidad para mantener todo bajo control lo convierte en una figura temida, pero también clave para que el sistema funcione sin fisuras, por lo que claramente su poder queda en lo más alto de la escala y se consagra como el personaje más poderoso de la primera temporada. O eso diría si el verdadero creador y líder de los juegos del calamar no hubiera aparecido al final, porque sí, en el último capítulo se nos revela uno de los giros de trama más impactantes de la serie. El anciano jugador 001, aparentemente frágil e indefenso, era en realidad el cerebro detrás de todo. Él mismo admite haber creado los juegos junto a otros millonarios. Motivado por el aburrimiento y el exceso de dinero, tenía tanto poder y riqueza que la vida ya no le ofrecía ningún tipo de emoción, así que diseñó este macabro sistema como una forma de entretenimiento. Esto lo convierte, paradójicamente, en el personaje físicamente más débil, pero con el rango más alto de toda la jerarquía, por encima del frontman, de los VIP y de cualquier otra figura del juego. Él no solo observaba desde las sombras, participó directamente en su propia creación, y hasta se infiltró como jugador para experimentar en carne propia aquello que había ideado. Su revelación redefine por completo la percepción que teníamos del juego y nos deja en claro que, al final, el verdadero poder no siempre se muestra, a veces simplemente sonríe desde una cama con el número 001 en el pecho. Número 333. Myung-gi es uno de los jugadores más peculiares de la segunda temporada. Apodado el del coin, por su obsesión con las apuestas, es un tipo astuto, hablador y escurridizo que siempre intenta sacar ventaja de cada situación. Aunque físicamente no es el más fuerte, se las arregla para sobrevivir gracias a su inteligencia, su forma de manipular a otros y su capacidad para detectar oportunidades. Su estilo es más el de un jugador oportunista que el de un luchador, y eso lo hace impredecible. Sin embargo, al no destacar en fuerza ni en estrategia, su nivel de poder queda como el más bajo de la segunda temporada. Jugador número 390. Jung Bae es el clásico amigo leal, y en esta segunda temporada se presenta como el compañero de confianza de Seong Gi-hun. Aunque no es especialmente fuerte ni brillante, su principal virtud es la lealtad, y su intención de actuar con justicia dentro del juego. Jung Bae representa ese tipo de jugador que intenta mantener la moral alta y ayudar a los demás, pero en un entorno tan despiadado como los juegos del calamar, eso lo vuelve vulnerable. Su falta de malicia y estrategia lo ponen en desventaja frente a competidores más despiadados, por lo que su nivel de poder se ubica en la parte baja del ranking. Jugador número 388. Daeho es uno de los participantes más impulsivos de la segunda temporada. Su personalidad agresiva y su actitud desafiante lo hacen destacar rápidamente entre los demás jugadores. Confía en su fuerza física y no duda en imponerse cuando puede, pero su gran problema aparece en los momentos críticos. Ante situaciones de peligro real, como el tiroteo final, se paraliza y no sabe cómo reaccionar. Esta falta de temple lo deja expuesto y demuestra que su poder es más fachada que verdadera fortaleza. Por eso, aunque físicamente es respetable, su nivel de poder se ubica aún en la parte media-baja entre los jugadores. Jugador número 230. Thanos es uno de los jugadores más impredecibles y peligrosos de la segunda temporada. No por su fuerza física, sino por su comportamiento inestable. Durante casi toda su participación está drogado, lo que lo vuelve errático, agresivo y difícil de anticipar. Su odio hacia los demás y su actitud violenta lo hacen parecer una amenaza, pero en realidad no tiene gran capacidad física ni estrategia.
Esto queda en evidencia cuando intenta enfrentarse al jugador 001 y es rápidamente reducido y derrotado sin mayor esfuerzo. Su nivel de poder es medio-bajo, basado más en el miedo que provoca que en lo que realmente puede hacer. Jugador número 456. Seong Gi-hun regresa en la segunda temporada con un nivel de poder claramente superior al de muchos jugadores, porque ya sabe cómo funcionan los juegos y anticipa cuándo los participantes se enfrentarán o morirán entre sí. No depende de la fuerza, sino de su inteligencia, experiencia y habilidad para planear con anticipación. Además, en esta temporada su objetivo va más allá de sobrevivir. Intenta infiltrarse y destruir los juegos desde dentro, lo que lo convierte en una amenaza real para la organización. Gracias a su conocimiento y determinación, Gi-hun se posiciona como uno de los jugadores más poderosos y peligrosos del juego. Jugadora número 120. Hyun-woo no destaca por ser la más poderosa ni la más inteligente, pero cuenta con un pasado militar que le otorgó disciplina, entrenamiento en el manejo de armas y habilidades para defenderse en situaciones de alto riesgo. Esa experiencia la hace una jugadora capaz de mantenerse firme cuando la mayoría pierde el control. Aunque no busca sobresalir con grandes estrategias, su conocimiento práctico y su temple bajo presión la mantienen como una competidora sólida en la temporada, que aunque creí que no destacaría mucho y sería simplemente la inclusión de la temporada, terminó siendo la más fuerte del grupo. Noeul forma parte del grupo de guardias con máscara de triángulo, quienes son considerados los soldados dentro de la organización del juego. Esto le otorga un nivel alto debido a su entrenamiento especializado y a su profundo conocimiento en el manejo y manipulación de armas. Su papel no es solo vigilar, sino también intervenir con precisión en situaciones críticas, lo que la convierte en una figura clave y peligrosa dentro del juego. Gracias a su experiencia puede enfrentarse a distintos tipos de amenazas y mantener el control cuando la tensión aumenta, por lo que su nivel claramente queda por encima de todos los jugadores participantes de los Juegos del Calamar. Hwang Jun-ho, el policía que en la temporada pasada se infiltró en las instalaciones del juego, ahora dedica todos sus recursos y esfuerzos a encontrar la isla donde se realizan los juegos. Es una persona fuerte, determinada e inteligente, con amplia experiencia policial que le ha brindado habilidades para el manejo de armas, investigación de casos y seguimiento de personas. Su perseverancia y conocimientos tácticos lo convierten en uno de los adversarios más peligrosos para la organización, dispuesto a llegar hasta el final para revelar la verdad. Además de que con su infiltración en la temporada pasada ya sabe cómo funcionan los juegos y cómo funciona todo el tema de los guardias, por lo que su nivel definitivamente está en la parte alta de esta escala. Capitán Park. Él es el capitán del barco que rescató al policía en la isla donde se realizan los juegos al final de la primera temporada. A primera vista su nivel puede parecer algo bajo, pero al descubrir que realmente forma parte del personal encargado de los Juegos del Calamar, entendemos que está en un escalón similar al del reclutador, como un agente externo que trabaja de forma encubierta. Su misión real es asegurarse de que el policía o Jun-ho nunca descubra la ubicación de la isla, lo que lo convierte en un guardián clave y en un adversario silencioso pero efectivo, dejándolo claramente en un puesto alto en la escala. El reclutador. Él es el encargado de seleccionar y atraer a nuevos participantes para los juegos, operando desde las sombras con gran sigilo y precisión, aunque su función principal es manipular y convencer a las víctimas. En la segunda temporada demuestra tener un alto nivel de combate cuerpo a cuerpo. En una escena clave literalmente derrota a 2 personas simultáneamente usando solo su maletín, además de que una de estas personas literalmente tenía un cuchillo. Fuera de eso, está claramente perturbado mentalmente, actuando de manera errática y peligrosa, incluso llegando al extremo de quitarse su propia vida para demostrar un punto y su razón. Esta combinación de locura, astucia y habilidades letales lo convierte en uno de los miembros más temibles y extremos dentro de la organización. Oficial enmascarado. Él es el líder supremo de todos los guardias, reconocido por su traje negro y su máscara con el símbolo de un cuadrado. Está por encima de todos los demás guardias en la jerarquía y actúa como la mano derecha del frontman, aunque en muchas ocasiones realiza actividades de manera independiente a sus espaldas. Su rol básicamente es fundamental para mantener el orden y el control absoluto dentro de la organización, más aún cuando el verdadero frontman estaba de encubierto participando en sus propios juegos. Aún así, el nivel del oficial enmascarado es uno de los más altos de toda la serie. Frontman. El frontman es la máxima autoridad visible dentro de la organización de los Juegos del Calamar, reconocido por su imponente máscara metálica y su porte frío y calculador. En esta segunda temporada sabemos que él es uno de los jugadores, el número 001, infiltrado para supervisar y controlar el desarrollo de los juegos desde dentro, además de desarrollarle una especie de sentimiento de traición a Seong Gi-hun, tal como lo hizo Oh Il-nam en la primera temporada. Además de su liderazgo absoluto, es alguien muy fuerte y experto en combate, capaz de derrotar rápidamente enemigos peligrosos, como cuando derrota a Thanos y a su compañero en un 1 contra 2 en cuestión de segundos y sin armas.
Por lo tanto, se corona como el personaje más poderoso de toda la serie del Juego del Calamar hasta la temporada 2. Esperemos que en la 3, que ya se viene literalmente dentro de un par de horas, veamos algún otro personaje más poderoso, pero de momento a mi parecer, él es el más fuerte. Además de que decidí no agregar a los VIP porque literalmente no salen en la segunda temporada. Si quieres jugar, es fácil saltar. Iniciamos con la jugadora 149, la anciana llamada Geum-ha, quien definitivamente se posiciona como la más débil en niveles de poder. Su avanzada edad la convierte en un personaje físicamente limitado y vulnerable frente al resto de los participantes. Durante los juegos, se la ve con dificultad para seguir el ritmo de las pruebas más exigentes, dependiendo en ocasiones de la compasión o el desinterés de los demás jugadores para poder sobrevivir. Además, su presencia no es bien recibida por los demás jugadores, quienes la excluyen de los grupos o directamente la rechazan por considerarla una carga. A pesar de esto, su determinación por seguir adelante es notable, lo que la hace un personaje trágico pero con cierto valor emocional dentro de la historia. Continuamos con el jugador 388, Dae-ho, un joven que intentó ganar respeto y confianza dentro del juego al fingir haber servido en la marina. Esta mentira, aunque efectiva al principio, se desmoronó rápidamente cuando su cobardía salió a la luz en uno de los momentos más críticos. En la temporada pasada, no logró reunir el coraje para llevar munición a sus compañeros durante el enfrentamiento final, lo cual fue clave ya que provocó una gran pérdida y marcó su reputación para siempre. Ahora, en esta nueva etapa, es visto como un traidor por quienes alguna vez fueron sus aliados, especialmente por su antiguo amigo, Gi-hun, quien no le perdona la traición ni el abandono, mirándolo de formas extrañas con unas intenciones bastante malas. Dae-ho arrastra el peso de sus decisiones y su posición en los juegos es cada vez más frágil, tanto física como emocionalmente. Después sigue Min-su, el jugador 125, un jugador muy pasivo y que pasa desapercibido en muchísimas ocasiones, pero al final resulta ser alguien muy inteligente que logra manipular a Nam-gyu, el antiguo amigo de Thanos en la temporada pasada. Aunque finalmente termina siendo bastante adicto a las drogas que le roba a Nam-gyu, lo cual lo lleva a tener síntomas de abstinencia y tener más complicaciones en los juegos. Únicamente está por encima de Kang-dae por su inteligencia. A continuación seguimos con Myung-gi, el jugador 333. En esta tercera temporada demuestra ser muy inteligente y manipulador, incluso más que Min-su o el jugador 100, el anciano malvado. No es muy fuerte físicamente, pero sí lo suficiente como para defenderse de otros jugadores, y estoy casi seguro de que si no se hubiera dejado cegar por el dinero, sería un gran candidato a ganador en los juegos. Además de que intenta demostrar que realmente quiere a su bebé o a su exnovia, pero al final el dinero lo ciega o incluso sus aires de traicionero o asesino, lo cual hace que todo ese show de buen padre quede bastante en el olvido al intentar sacrificar a su bebé por el dinero en el juego final. Sigue Seon Gi-hun, el jugador 456, uno de los personajes con la evolución más marcada de toda la serie. En la primera temporada lo conocimos como un hombre alegre, algo ingenuo que aún conservaba la esperanza en medio del horror en la humanidad. Sin embargo, esa versión de sí mismo fue desapareciendo con cada traición, pérdida y sacrificio. En la segunda temporada ya mostraba una mirada más fría y decidida, pero en esta temporada es donde su transformación se vuelve completa. Ahora Gi-hun se ha convertido en un jugador implacable, capaz de tomar decisiones extremas por pura supervivencia o proteger lo poco que le queda. Su momento más impactante es cuando asesina a su antiguo compañero, demostrando que la moral que alguna vez lo definió ya no existe. Además, asume el rol de protector de la bebé 222, lo que le agrega un componente emocional que lo empuja aún más allá de sus propios límites. Su habilidad con las armas, ya demostrada al final de la temporada anterior, se perfecciona al punto de estar a la par o a la altura, incluso yo diría que más, de los propios guardias del juego. Su precisión, rapidez y frialdad en combate lo convierten en uno de los jugadores más peligrosos de esta entrega, y claramente se ubica muy por encima de todos los participantes mencionados hasta ahora en términos de poder y amenaza. Después tenemos a Hyun-woo, la jugadora 120, quien entró a los juegos para conseguir el dinero que necesita para sus cirugías, pero conforme fue conociendo a otras jugadoras, como la 222 y la 149, decidió que su deber había cambiado y debía protegerlas.
más aún cuando 222 estaba embarazada. Sin duda, ella es de las más poderosas de las participantes del juego del calamar. Tiene experiencia militar y un increíble manejo con las armas y combate cuerpo a cuerpo, demostrado cuando venció a otro participante que estaba armado con una navaja con las manos desnudas. Después sigue Noeul, la guardia 011 de los juegos del calamar. Ella es una guardia triángulo, lo que significa que su complejidad moral y habilidades son muy altas. Aún así, ella no está de acuerdo del todo con lo que se hace en esos juegos, por lo que cuando se encuentra con el padre de una pequeña niña que ella conocía, en vez de matarlo como haría cualquier guardia, decide salvarlo y ayudarlo a escapar. Además, en su pasado era una soldado norcoreana, lo que le da increíbles habilidades de combate y resistencia al dolor, además de tener bastante experiencia militar, por lo que la considero que está en este nivel bastante por encima de los anteriores. En el siguiente escalón de niveles de poder se encuentra Jun-Ho, el detective que aún sigue en busca de su hermano. Es un oponente formidable para cualquiera, tiene entrenamientos físicos y gran manejo de armas de fuego, además de ser bastante inteligente pero con una debilidad clara, que es confiar demasiado en sus allegados, como le ocurrió con su hermano y el Capitán Park. Además, es una pieza clave en el plan de Gi-hun para destruir los juegos, ya que sería él quien iría a rescatarlo, pero por un mal cálculo esto no ocurrió. Finalmente, al terminar los juegos, él es quien se encarga y se hará cargo de cuidar a la recién nacida 222, además de finalmente poder verse frente a frente con su hermano, el Frontman. A continuación está el oficial enmascarado, el líder de todos los guardias y segundo al mando de los juegos del calamar. Es alguien muy cuidadoso y peligroso, con manejo de armas muy bueno y todo un ejército de guardias de máscaras a su disposición. Tiene un enfrentamiento en el que logra desarmar y derrotar a Noeul, pero por confiarse terminó siendo asesinado por esta última. Pero fuera de eso, su nivel es altísimo y si no se hubiera confiado, Noeul jamás habría podido derrotarlo, ya que literalmente la había vencido y estaba en el piso. Para finalizar tenemos al enigmático Frontman o líder, cuyo verdadero nombre es In-ho, el hermano menor del policía Jun-Ho. Actualmente es el líder de la organización, pero sabemos que anteriormente era solo un jugador que logró ganar los juegos, y fue reclutado como líder por el presidente y creador de los juegos, Il-nam. El Frontman es una figura muy intimidante que genera respeto y miedo. Además, en esta temporada le revela a Gi-hun su rostro y que él era el jugador 001, para seguido de esto darle la opción de ganar los juegos asesinando a todo el resto, tal cual hizo Il-nam con él. En cuanto a poder físico, In-ho es altamente capaz, derrotando él solo a 2 jugadores con facilidad en la temporada pasada, además de tener gran manejo de armas de fuego y contar con todo el poder militar de los guardias a su disposición. Pero lo que lo hace el más peligroso de todos los miembros de la organización es su alto nivel de manipulación e inteligencia. En fin, la tercera temporada del juego del calamar nos trajo la etapa más oscura y ambiciosa de toda la saga. Nuevos juegos aún más retorcidos pusieron al límite la moral y la humanidad de los participantes, mientras las alianzas se rompían y la traición se volvía moneda corriente. Esta vez el verdadero rostro detrás de los juegos quedó al descubierto, revelando que el control va mucho más allá del jugador 001, con la organización al borde del colapso y los jugadores enfrentando no solo pruebas mortales, sino también dilemas éticos extremos. La historia alcanzó un punto de quiebre. El final dejó más preguntas que respuestas, con los juegos suspendidos, una revolución en marcha y la sensación de que, aunque el juego parezca haber terminado, en realidad recién empieza. Pero bueno amigos, esos fueron los niveles de poder del juego del calamar temporada 3. Con esto cerramos esta increíble trilogía de análisis y si te quedaste con ganas de más, podés volver a ver todos los videos anteriores o dejarme en los comentarios qué otro contenido te gustaría ver en el canal. Ahora que la serie llegó a su fin, al menos por ahora, espero que estos videos te hayan acompañado en esos momentos de ocio y te hayan ayudado a revivir lo mejor de cada temporada. Sin más que decir, te dejo 2 videos en pantalla para que elijas el que más te guste, suscríbete y deja tu like si te gustó el contenido, y como siempre, nos vemos en el próximo.